Listo, vale. Bueno, buenas noches a todos. Gracias otra vez por acompañarnos en este grandioso día y hoy con un tema súper importante. Antes de iniciar, quiero empezar pues con una oración. Entonces, allá donde estén, para que me acompañen, porfa, en una oración. Entonces, cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te doy por este maravilloso día que nos regalaste, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das cada día y también porque nos permitiste y nos regalaste la oportunidad de estar acá reunidos para aprender un poco más de ti, Señor. Te pido que el Espíritu Santo esté acompañando a cada uno de los seres humanos que está viendo este live por Insta, Facebook y por medio de Zoom, para que tú les des entendimiento y abran sus corazones para poder entender absolutamente todo lo que hoy vengo a demostrarles, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Entonces, ¿estás viendo todo, Valen? Me vas avisando, por favor. Todo súper, nena. Listo. Entonces, iniciamos con una pregunta que yo sé que la mayoría de gente nos hemos hecho, y es si existe un Dios. Otras preguntas que también frecuentamos es, ¿existe Dios? ¿Quién y cómo es? ¿Y qué hace Dios? Una de las preguntas más frecuentes es si Dios existe, dónde está, de dónde vino, preguntas que la mayoría de veces nos cuestionamos y el ser humano se cuestiona, y más cuando el dolor y el sufrimiento tocan nuestras vidas. Los ateos tienen la creencia de que Dios no existe, los agnósticos de que existe pero no hay manera de saberlo, los deístas de que existe pero está distante, los panteístas de que Dios es todo es Dios, pero actúa de una manera impersonal y no personal, y los teístas bíblicos de que Dios existe y es un ser personal lleno de poder, amor y justicia. ¿Cuál de esas actitudes o teorías tú tienes en mente? No lo sé, pero puede que en estos momentos la persona que nos esté viendo sea una persona teísta, panteísta, atea. Entonces, pues déjame que hoy voy a mostrarte y voy a hablarte de un Dios que realmente quiere relacionarse contigo. Dios es el Padre Eterno, es el creador, originador, sustentador y soberano de todo el universo. Él es justo y santo, amoroso y bondadoso, constante e infalible. Dios tiene dos atributos. Tiene atributos comunicables y tiene atributos incomunicables. Los atributos comunicables son el amor, la justicia, la sabiduría y la bondad. Los atributos comunicables son los que pueden ser compartidos con el ser humano. Digamos, el amor, nosotros tenemos la capacidad de amar. La justicia, tenemos la capacidad de hacer justicia. La sabiduría es la que Dios comparte con el ser humano. Y los atributos incomunicables son los atributos exclusivos de Dios, que no se comparten con el ser humano, que es la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad y la eternidad. La omnisciencia es que Dios sabe todo. La omnipotencia es que Dios lo puede todo. La omnipresencia es que Dios está en todo lado. Y la eternidad es que Dios es un ser humano eterno, el ser humano no. Estos son los atributos incomunicables, que son exclusivos de Dios. Acordémonos que Dios está más allá de nuestra imaginación. A continuación, voy a contarles una paradoja. Entonces, conocer a Dios involucra una paradoja. ¿Y por qué? Conocer a Dios realmente no se puede. Mira lo que dice Job 11, 7 y 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo lo conocerás? Es imposible conocer a Dios siento que Él es infinito. Por esto surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo es? ¿Cómo apareció? ¿Cómo podemos conocer todo acerca de Dios? Sin embargo, la paradoja es que está en que todos estamos llamados a conocer de Él. ¿Y cómo somos llamados a conocer de Dios? Miremos lo que dice Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es
no lo puedo comprender, dice Salmos 39:6. Todo el conocimiento humano no da para explicar quién es Dios. Y veremos lo que dice Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, nadie puede describir el poder, la inteligencia, la sabiduría, la creatividad, el amor, la santidad y la justicia, porque Dios no tiene límites. Nuestra mente es tan pequeña para comprender los misterios de Dios. A continuación, voy a hablarles sobre 4 argumentos que nos comprueban la existencia de Dios. Empezaremos con el argumento cosmológico, que es este de la causa y el efecto. Todas las cosas tienen un origen, una posibilidad. Es imaginar una cadena de causas que no tiene fin, otra que no tiene fin, otra una causa primera que no tuvo comienzo. Eso significa que todas las cosas tienen un origen. Es ilógico pensar que algo surgió de la nada. Cuando vemos el orden de los planetas, empezamos a ver que hay un diseñador, alguien perfecto, que planificó todo, que lo creó todo con orden. ¿Sí? Lo podemos ver en el sistema solar y en los planetas. Entonces es ilógico pensar que las cosas fueron creadas de la nada y que algo tan perfecto es creado así de la nada, viendo nosotros con nuestros propios ojos el orden y su planificación que éste tuvo. Otro argumento es el argumento teológico, que es el de designio. El mundo revela un orden, una inteligencia, una armonía y un propósito. Y un propósito que apunta a un diseñador inteligente. Entonces, el argumento teológico nos habla, y digamos, tenemos el ejemplo de un científico que se llama William Paley, y este nos da una analogía súper importante. ¿Cuál fue? Imagínense ustedes que estén en la mitad de un campo y en el campo se encuentran un reloj y llega una persona a ustedes y les dice, este reloj fue creado de la noche a la mañana por una explosión. Los números fueron creados así de la noche a la mañana por una explosión, el minutero, el segundero, o sea, ocurrió una explosión y ya, milagrosamente, el reloj fue creado. ¿Ustedes creerían eso? Yo no lo creería. O sea, que llegue alguien y diga, no, mire ya, o sea, el reloj con el segundero, el minutero, los números así súper acomodados, todas las cosas internas que tiene el reloj, así por medio de una explosión fue creada. Yo, la verdad, no lo creería. ¿Esto qué significa? Esto nos da, el argumento teológico nos hace mirar cómo la ciencia ve que el mundo es complejo, que el ser humano es complejo. Mirémonos las manos, el tamaño de nuestros dedos. Para que funcionen, tiene que ser desigual. El funcionamiento de nuestro sistema, todo esto nos quiere dar a demostrar que el ser humano es complejo y que todo tiene una armonía, tiene una inteligencia y tiene un orden y un propósito. El otro argumento es el ontológico, la idea de Dios. El ser humano tiene en su mente la idea de Dios. La pregunta es, si Dios no existe, ¿de dónde el ser humano inventó esta idea? El ser humano ya viene con la necesidad de Dios. Cuando un ateo responde, ¿de dónde surge la idea de Dios? ¿Qué no existe? Ese argumento ontológico da la idea de Dios y es algo inigualable. Seguimos con el argumento antropológico, que es el sentido moral. El sentido moral del ser humano en cuanto a lo correcto y a lo equivocado. Si el ser humano fuese producto de la casualidad, como muchos suelen pensar y tienen esa creencia, si el ser humano fuese producto de la casualidad, ¿cómo va a tener sentido moral? ¿Cómo a través de la ciencia él puede saber qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? El sentido antropológico me lleva a pensar que hay un creador y que este creador es Dios. Miren qué cosa tan rara. El ateísmo es tan extraño
que ni siquiera Satanás llegó a este lugar. Santiago 2:19 nos dice que hasta el diablo cree y tiembla. Quiere decir que hasta Satanás y sus demonios creen. Porque aquel que se declare ateo tiene que negar el propio vacío que está en su ser y cómo no puede, reniega, insulta a ese Dios que él cree que no existe. Y son muchas más los argumentos que podemos encontrar. Está también el argumento etnológico, que es el histórico, que dice que cada pueblo a través de la historia tenía una percepción básica de lo divino y tiene la necesidad de adorar. En nuestros pueblos o en las creencias que tengamos, necesitamos, o sea, nacemos con esa creencia de cualquier Dios, ¿sí? ¿Cuál es nuestra tarea? Investigar y averiguar cuál es el verdadero Dios. También tenemos el argumento psicológico, que es el existencial, que las personas tienen un espacio vacío en su ser. ¿Y cuál es ese espacio? ¿Y cuál es ese vacío que se puede llegar? ¿Y con qué propósito se puede llenar? Es Dios. Y el argumento pragmático, que es el transformacional. Miren lo que dice Blaise Pascal. La fe es superior a la incredulidad, porque al final, si Dios existe, el creyente será recompensado, mientras que el incrédulo sufrirá pérdida eterna. ¿Qué vamos a perder nosotros que creemos en Dios y que le demos nuestra vida a Dios? Al final, no vamos a perder absolutamente nada, es más, vamos a ganar. ¿Y qué va a perder esa persona que nunca creyó? Lo va a perder absolutamente todo. Nosotros no vamos a perder nada porque dijimos, creímos, seguimos los mandamientos, hicimos absolutamente todo lo que hicimos y estamos en el reino. No perdimos nada, antes nos beneficiamos. ¿Quién es el que va a perder? Aquella persona que siempre estuvo cerrada y aquella persona que creyó que Dios no existía. Esa es la persona que va a perder. Y ya, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado esta conversación. Fue algo muy resumido, porque pues obviamente tiene muchísimas más cosas que pues, o sea, se me hacía, no sé, un poco, no sé, como importante también resaltarlas, pero bueno, siento que resalté así de una manera resumida todo esto importante. Entonces, Valen, le doy la palabra. Nena, muchas gracias por lo que nos acabas de enseñar, porque ha sido maravilloso. Y yo quería compartir algo antes de terminar la charla, porque les cuento que a mí en lo personal me encanta este tema, ¿no? O sea, si se los digo, a mí me fascina este tema. De hecho, les recomiendo un libro que tuve un momento donde me hice muchas preguntas acerca de la existencia de Dios y fui a una librería y compré este libro y se lo recomiendo, ¿no? Creación con creador o ciega evolución. Ah, ok, Carol también lo tiene. Yo se lo recomendé a mis primos, a mi familia, a las personas que conozco. Les cuento que es un libro que me encanta, es un libro que me fascinó y, y de hecho ni siquiera me lo terminé de leer, me hicieron falta como 2 capítulos, pero wow, sorprendente, sí, o sea, y creo que lo volvería a leer y sería fascinante y seguiría aprendiendo muchísimas más y más cosas. Y hay datos interesantes que aparecen en este libro que los quería mencionar, ¿sí? Con el fin de complementar quizá un poquito a la charla de Carol, pues ya que podemos participar, ya que podemos intervenir y todo lo demás, aprovechando eso. Es fascinante porque hay tantas evidencias acerca de Dios como nuestro creador, evidencias como cuáles, como por ejemplo si nosotros nos ponemos a analizar la semana, el origen de la semana de hecho es bíblico, ¿sí? Que sea de 7 días surge de la Biblia, ¿sí? Se han intentado cambiar, por ejemplo, en la Revolución Francesa, una semana de 9 días a una semana de 10 días y lejos de llegar a ser así, se cumplió, qué sé yo, 2, 3 años y volvieron a la semana natural de 7 días. El ser humano tiene un reloj por dentro, 6 días trabaja y uno descansa. Fascinante. Otra de las evidencias que me llama mucho la atención, los sexos, el hecho de que haya femenino y masculino, el hecho de que Darwin, por ejemplo, Charles Darwin dijera
en una de sus cartas que el ojo le daba fiebre, que pensar en el ojo le daba fiebre. Eso fue uno de los datos más curiosos que a mí me ha impactado estudiando este libro y estudiando este tema de Dios como creador, porque a Darwin le daba fiebre el ojo, porque de hecho la evolución es algo que va de a poco, ¿no? Y el ojo es un órgano, uno de los tantos que tenemos en nuestro cuerpo, que definitivamente si tuvo que haber existido fue de inmediato, no por evolución. Y a Darwin le daba fiebre el ojo. Los animo a que investiguen mucho más de esto, pues para no alargar la charla, ¿sí? Pensar en el ADN, pensar en los cilios, pensar o sea, así como una trampa para ratón es funcional completa, y si quitamos una de sus partes deja de funcionar, de la misma manera pasa con órganos como nuestro ojo, y por eso precisamente le daba fiebre a Darwin, porque él no entendía entonces cómo el ojo podría haber evolucionado, no tenía una explicación. Hay muchísimas cosas, esa es una teoría que la pueden encontrar como el complejo irreducible, la pueden investigar, ¿sí? En algún momento, si nos da el tema para poder extendernos mucho más, pues lo hacemos y con gusto podemos estudiar muchísimo más. Hay otros argumentos que también a mí me llaman muchísimo la atención, como el ontológico me llama mucho la atención, el que decía Carol, el hecho de que en nuestra mente tengamos del concepto de Dios, ¿no? El argumento teleológico, que todo tiene su diseño, todo tiene una finalidad y precisamente como todo tiene una causa, tiene un efecto y Dios nos ha creado claramente con un propósito en esta vida, ¿sí? Y hay algo que también me llama la atención. Bueno, en este libro también se empieza a detallar acerca de el eslabón perdido, también los invito a estudiarlo. Definitivamente es maravilloso porque les comparto algo. Cuando yo leía este libro y cuando estudiaba acerca de este tema tan fascinante, me acordaba de uno de los versículos de la Biblia, de hecho de David, que dice: Señor, cuando veo tus cielos y la obra de tus dedos y lo que has creado, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y algo así, ya se me olvidó qué más dice. Entonces es fascinante porque definitivamente cuando yo me ponía a investigar acerca de todo esto, yo quedaba demasiado sorprendida. Y, y es como si cada cosa que hay en nuestro cuerpo, que hay en este mundo, somos un diseño tan perfecto que decimos a gritos que Dios es el creador. Lo decimos a gritos. Ni siquiera tengo yo que estudiar un libro, ni siquiera tengo yo que participar en una charla. Nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestro ADN, nuestro cerebro, nuestros órganos, lo que somos, ve un árbol, cómo él mismo se sana, se recupera si uno lo corta un poquitito. Fascinante, o sea, todo lo que nos rodea nos dice a gritos que Dios es el creador. Entonces la invitación aquí, para no alargar más la charla, qué pena, es que definitivamente investiguemos, ¿sí? O sea, es fascinante todo lo que podemos aprender acerca de Dios, y que definitivamente todos estos temas lo único que nos hacen pensar es que tenemos un Dios creador, y qué bendición de verdad, porque si sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Gracias, nena. Bueno, Valen, gracias a usted por ese gran aporte, también a ustedes por acompañarnos esta noche y bueno, espero que nos puedan seguir acompañando los miércoles y los sábados. Para finalizar y para culminar esta gran charla, voy a pedirles que me acompañen en una oración para poder esto terminar. Entonces cerremos los ojos y oremos. Dios, gracias por regalarnos este momento tan hermoso que acabamos de compartir. Te pedimos, Señor, porque tú ilumines nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones para que esas preguntas, esas dudas que no nos dejan avanzar y nos cuestionamos todos los días, con el Espíritu Santo y con tu ayuda puedan ser resueltas
a lo largo de nuestra vida, Señor. Que podamos encontrar la fe que necesitamos, Señor, para que cada día podamos creer más en ti, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y nos ilumines durante todo este año y que todos los propósitos que tengamos puedan ser cumplidos con tu voluntad. Gracias por esta reunión, Señor, y gracias por que el Espíritu Santo me ayudó, Señor, a poder llevar esta charla a todos ustedes. En el nombre de Jesús, amén.